Buenas tardes, con ustedes también. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Aquí estamos todavía en conflicto, en crisis nuevamente, una crisis política generada por el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que no han dejado ni un solo día gobernar al presidente que fue elegido democráticamente. Y entonces, de alguna forma, lo han orillado al presidente a hacerse un autogolpe. Contanos Y pues, sí, un poco, nos gustaría en principio que si nos puedes hacer una crónica de las últimas semanas, qué fue lo que pasó en las semanas previas a este desenlace y bueno, y después cuál es la situación actual, ¿no? ya. Sí, lo que ha pasado es que el presidente se ha visto encarpetado por denuncias fiscales Ajá. continuas porque se rodeó también de personajes muy corruptos, ¿no? Entonces ponía a un ministro, lo sacaban porque encontraban que había corrupción, que había colocado a alguien, que había entregado una licitación a alguna empresa favorable a ellos, y así continuamente entraba y salía un ministro, sobre todo en transporte y comunicación, que es el ministerio que tiene más dinero. Y, y en comunicaciones, en energía y minas, ¿no? En ese tipo de ministerios. Uh-huh. Eso por un lado, ¿no? La incapacidad del presidente de rodearse de buenos funcionarios, de buenos técnicos, de gente honesta, y está involucrada también su familia, lamentablemente. Y por el otro lado está el Congreso, un Congreso de mayoría de ultraderecha, un Congreso que quería que gane Keiko Fujimori y que no lo logró, a pesar de que dijeron por todos lados que hubo un fraude, ¿no? Entonces alimentaban estos discursos que negaban que el presidente había sido elegido democráticamente, ¿no? Entonces continuamente estaban buscando censurar ministros también, censuraban y censuraban y censuraban uno tras otro, a él prácticamente no lo reconocían como presidente. Ahí también se cruzan muchas situaciones de exclusión, de raza, de clase, ¿no? Porque el presidente es un hombre rural, es un campesino, ¿no? Entonces, no solamente es que no lo querían porque no ganó Keiko Fujimori, sino porque era un hombre despreciado por las altas esferas políticas y familiares del Perú, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones ahí cruzadas, ¿no? Entre Uh-huh. este Congreso semifascista, ¿no? Que apoya a Vox, que recibe ese tipo que tiene pues algunas organizaciones fascistas en las calles, perturbando también la tranquilidad, y por el otro la completa incompetencia de un presidente que no sabe pues elegir a sus funcionarios, que no demuestra un liderazgo real en la política, en la administración política del país, y todo eso terminó en una implosión, se podría decir, en el momento en que el presidente ya había acorralado prácticamente, aunque en el tercer intento de vacancia, no iban a conseguir la vacancia, pero igual él sintió que sí se iba a conseguir los votos suficientes, aparte que uno de sus funcionarios más cercanos había dicho que sí, directamente le habían entregado dinero a él, y eso ya, bueno, lo desubicó, imaginamos, y hizo este golpe de Estado pequeñito que no duró muchas horas, ¿no? Porque rápidamente fue detenido por los propios miembros de su seguridad y llevado a la base militar, en donde también está preso Alberto Fujimori. Entonces los dos están presos juntos en estos momentos. Y eso ha originado pues, que muchísima gente en el país, sabiendo qué es lo que ha estado haciendo el Congreso todo el tiempo, y de alguna forma justificando también un poco al presidente su accionar, ¿no? Hayan salido pues o sea, lo que le molesta a la población es que el presidente haya caído, pero no haya caído el Congreso. Sí. Entonces lo que ahora quieren es que el Congreso también se cierre, que se adelanten elecciones, que la presidenta haga todo lo posible para que estas elecciones sean el otro año, porque lo que ella anunció fue que sería en el 2024, y la población no quiere al Congreso, y por eso se están movilizando. Hoy día es un paro nacional, están llegando cientos, miles de personas de todas las regiones del Perú, y el gobierno de Dina Boluarte ha declarado estado de emergencia en todo el Perú prácticamente. Y
muy pronto también seguramente un toque de queda, justo en fiestas navideñas, en donde todo el mundo quiere salir y comprar, y la gente pues tiene que reactivar económicamente sus vidas también. Entonces es un escenario muy complejo. Yo vivo justo a unas cuadras del Congreso y todos los días estamos tragándonos las bombas lacrimógenas, porque todos los días están, desde que cayó Castillo, hay protestas y no van a parar hasta que cierren el Congreso. Verónica, recuerdo, bueno, cuando hablamos, ¿no?, a días de la asunción de Pedro Castillo, las expectativas, ¿no?, como aires de esperanza, bueno, otro gobierno posible, un presidente distinto que llegaba a Perú. Por lo que vos contás, podríamos decir desde acá un golpe racista, ¿no?, en este sentido. Al mismo tiempo, tal vez, bueno, las otras cuestiones, que la inoperancia política o la inexperiencia, no sabemos qué fue, que no sabemos muy bien desde acá, pero digamos, vos como militante, además militante de la comunidad LGBTQI+, ¿quién gana con todo esto, digamos, con la derecha? ¿Qué mirada tenés en relación a esto? ¿Quién gana frente a este escenario construido en Perú? Bueno, lo que hay es un triunfo momentáneo de la derecha, por lo mismo que hizo Castillo del golpe de Estado, ¿no? Cerrar el Congreso inconstitucionalmente, porque para cerrar un Congreso tiene que haber 2 cuestiones de confianza denegadas. Entonces eso no pasó. El anterior presidente, Vizcarra, él sí cerró el Congreso con estas 2 cuestiones de confianza que no le dieron. Entonces ya todo estaba legitimado de alguna forma ese cierre, que era lo que pedía la población también. Ahora igualmente la población pedía cierre el Congreso, pero constitucional, ¿no? O sea, que llegar a ese límite, pero el gobierno no tenía la muñeca política, el manejo suficiente, el apoyo también suficiente como dentro de la clase política para lograr ese tipo de cierre constitucional. Entonces, lo que hicieron ha sido algo inconstitucional, una locura, o sea, todo el mundo se da cuenta de eso. Pero también porque evidentemente tenemos un Congreso profundamente racista, ¿no?, clasista, que no lo ha dejado gobernar ni un día, pero el presidente igual tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado, ¿no?, porque rodearse de gente muy corrupta, cuando había mucha esperanza también en él, sobre todo de las clases más empobrecidas del Perú, porque nosotros, la comunidad LGTB, sabemos que el presidente es una persona conservadora, es evangélica, es religioso, que no iba a pasar nada a favor de la comunidad LGTB ni de las mujeres, pero por lo menos iba a reducir la pobreza, la desigualdad, estas brechas profundas de racismo, de clasismo. Lo que ha hecho realmente es perjudicar a la educación superior, perjudicar a la educación intercultural bilingüe incluso, porque muchísimos profesores indígenas se vieron arrinconados, se podría decir, por las nuevas directivas del ministro de Educación, que le daban privilegio al español. Eso era como sorprendente, porque se supone que iba a privilegiar lo rural, lo indígena, lo campesino, lo ancestral, muchas cosas que se esperaban del presidente, pero al final, pues, él, por ejemplo, el presidente viene de un sindicato de profesores que no está legalizado, porque acá tenemos un gran sindicato, que es el SUTEP, que es el que ordena toda la cuestión magisterial. Él inscribió prácticamente a su propio sindicato, ¿no? Es como una división, un divisionismo tal cual, y perjudica a la misma clase trabajadora, ¿no? Entonces estaba haciendo cosas como que iban en contra de todo lo que se había conseguido en estos tiempos, que era colocar a profesores indígenas en los puestos que tenían que estar para que se siga hablando la lengua indígena, o perjudicar a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria Superior, porque de nuevo entraban las universidades a decidir sobre ellas mismas y ya no un ente externo, ¿no?, que podía hacer presión para que sean de calidad. Entonces todo prácticamente se estaba desinstitucionalizando, se estaba destruyendo lo avanzado, y eso era lo que de alguna forma hace que
que la población, pues, los movimientos sociales no lo apoyen, ¿no? Tampoco. O sea, lo que vemos es una gran población sin organización, sin liderazgos visibles, solamente muy molesta, que habían votado por Pedro Castillo y que ahora se sienten pues muy molestos también porque ya no está en el gobierno, ¿no? Verónica, te agradecemos mucho por tu tiempo y por sumarte hoy al aire de Nosotres Lesotres de acá de Bariloche, Argentina, y compartir información y tu mirada respecto a la situación que están atravesando allí en Perú. Te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima, ojalá en mejores condiciones. Ojalá que sí. Igual muchas gracias por comunicarnos otra vez y ojalá que sí podamos volver a hablar en una situación mejor que la que estamos viviendo ahora.